Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Una vez más nos encontramos transmitiendo este servicio virtual. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. De esa manera juntos podemos aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a estar meditando en las Sagradas Escrituras. Así que les invitamos a que podamos todos juntos apartar este momento. Si tenemos actividades que hacer, podemos esperarnos unos minutos para estar atentos a la palabra de Dios y luego continuar con nuestras actividades. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu presencia es real en medio nuestro. Gracias porque a pesar de que muchas veces hemos atravesado el valle de la sombra y de la muerte, tú has estado con nosotros. Nos has guiado, Señor, hacia tranquilas aguas. Por eso te adoramos y te exaltamos. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, nos arrepentimos y te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti, a agradarte, a ser como tú, Señor. Te lo rogamos. Obra, te pedimos en las peticiones de oración. Te rogamos, Señor, de que tú sanes a los enfermos. Padre, obra en aquellas personas que se encuentran quebrantadas de salud. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques, que tú te exaltes. En el nombre de Jesús, y reprende al adversario, reprende al enemigo. Y que tu palabra, Señor, sea un alimento que nos fortalezca y que seamos ubicados en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. Para que no les cueste, váyanse a Mateo y después se van de reversa. Van a encontrar a Malaquías, van a encontrar Zacarías, Sofonías y después encuentran Habacuc, así de reversa. Malaquías, Zacarías, Sofonías y Habacuc. Y también, por supuesto, tenemos la opción del índice, ¿verdad? Al principio de la Biblia están los índices y de esa manera no nos va a costar encontrar el libro de Habacuc. Es un libro que solo tiene 3 capítulos. Vamos a leer el capítulo 3. Versículo número 17. Dice la Biblia: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Queremos meditar en el tema el gozo y la bendición de Dios. El gozo y la bendición de Dios. Es interesante ver cómo el pueblo de Israel siempre, la Biblia registra las actividades a las que ellos se dedicaban, actividades agrícolas y ganaderas. Pues vamos a decir que esas actividades pues todo el ser humano primitivo las practicaba, haya sido de Israel o haya sido del continente asiático o donde fuera, de cualquier parte del mundo. Esas fueron las primeras actividades. El Señor les dijo a las primeras personas, Adán y Eva, que cuidaran el huerto. Dice que el Señor los puso en el huerto para que lo cuidasen y lo labrasen.
Posteriormente, cuando pasaron los siglos, el Señor al pueblo de Israel le dio ciertas reglas, incluso animales de los cuales ellos podían comer y animales que no podían comer, que no debían comer. Ese no es el tema, solamente lo menciono para poner todo en perspectiva. Y después, en el libro de los Hechos, en los evangelios, pues el Señor nos enseña que ya no, el alimento del ser humano en realidad ya no es importante, pues si vamos a ingerir unos animales u otros animales, no, eso ya no es importante, sino lo importante es tener un corazón limpio, creyendo en las promesas de Cristo, haciendo el bien al prójimo y predicando no solamente con palabras, sino con acciones. Entonces, bueno, menciono eso por lo que dicen estos versículos. Habla de las higueras, habla de las vides, dice el producto del olivo, los labrados, y también habla de aquí de las ovejas, ¿verdad? Dice, y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Precisamente por ser ellos un pueblo agrícola y ganadero, en esta época pues eran pueblos primitivos. No había, por supuesto, no existían los negocios de hoy, no existían los edificios de hoy, no existían los medios de transporte que hoy tenemos. Sin embargo, de esta manera ellos sobrevivían. Sembraban, cosechaban, vendían la cosecha, o en algunos casos había una palabra antigua que le decían los famosos trueques, los cambios, ¿verdad? A alguien le daba, no sé, una cierta cantidad de trigo a otra persona y la otra le pagaba, no sé, con ovejas o con vacas, yo no sé. Pero todo eso siempre ha existido, precisamente para que el ser humano pues sobreviva. Y esa manera de hacer negocio pues viene desde el principio. Entonces acá Habacuc hace una referencia que si llegara el momento que ellos tuvieran una situación económica difícil, a pesar de eso, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El profeta Habacuc está afirmando que las situaciones alrededor nuestro no pueden mover o no deberían cambiar nuestro corazón, el gozo que Dios nos ha dado, el gozo de la salvación. Si bien es cierto, las cosas materiales son importantes, es importante tener dinero, es importante trabajar, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar en paz con Dios. Lo más importante es que estemos seguros que cuando nosotros muramos veremos al Señor Jesús. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera. Las cosas acá se terminan. Pronto somos, dice la Biblia, como la hierba, dice el apóstol Pedro. El hombre, dice, el ser humano es como la flor del campo, que en la mañana sale, pero cuando sale el sol fuerte se quema y perece. Así somos nosotros, los seres humanos, personas completamente vulnerables. El promedio de vida son 80 años, dice el Salmos capítulo 90. 70
entre 70 y 80 años es el promedio de vida. Para una persona que esté entre esa edad, es más, los que ya pasamos de 40, uno se da cuenta que el tiempo pasa rápido y uno no lo ha sentido. Cuando está la década de los 20, ¿verdad?, de una persona, o la década de los 30, pues todavía uno disfruta. Y no es que no disfrutemos en el presente, claro que sí, pero me refiero, la juventud se siente más, se saborea más. Pero de los 40 en adelante, uno dice, bueno, qué barbaridad, el tiempo ha pasado rápido. Entonces el tiempo no se detiene. Y a pesar de todo, y repito, a pesar de que hay cosas importantes como las cosas materiales, pero lo más importante es que estemos preparados delante de Dios para encontrarnos con Él al final de nuestra vida. Solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Y lo importante verdaderamente es que estemos preparados para estar delante de Él y no salir avergonzados de su presencia. Eso es lo más importante, porque cuando nosotros dejemos este cuerpo, entonces viene la eternidad. Sea eternidad de gloria con Cristo, o una eternidad de condenación sin Cristo. Son las dos opciones que la palabra enseña, y eso nos enseña la Biblia. Entonces, por lo tanto, no vamos a estar tan afanados por la vida presente, porque pronto se va a terminar. Por eso Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc dice, aunque la situación económica esté mal, yo me voy a alegrar en el Señor. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Porque lo más importante es cuando nos enfrentemos al Creador. Eso es lo que más importa, porque cuando estemos delante de Dios, en ese momento vamos a tener que responderle por el tiempo que vivimos acá en la tierra. Y entonces, en ese momento, ¿qué vamos a responder? ¿Acaso aceptamos el regalo de Jesús o lo rechazamos? ¿Acaso le dimos el valor a la palabra aquí en la tierra o no le dimos el valor? ¿Acaso nos esforzamos por seguir los pasos de Cristo o no lo hicimos? Entonces vamos a dar una respuesta, y el Señor en ese momento es el gran juez. La palabra nos enseña en Mateo 25, el juez estará. Dice, apartará unos a la derecha y apartará otros a la izquierda. Entonces la prioridad número uno nuestra como creyentes debe ser el enfoque en la eternidad. Cuando Cristo venga, cuando Cristo aparezca por nosotros, o si Dios ha determinado que muramos, tenemos que estar preparados. Entonces no vamos a estar nosotros afligidos por las cosas materiales, tanto, sino lo más importante es prepararnos para ver el rostro del Señor y para dar una respuesta que no nos avergüence. Ahora, con esto, hermanos, otra vez, siempre digo lo mismo. No quiere decir que nos vamos a desconectar del mundo. No quiere decir de que vamos a volvernos holgazanes. No quiere decir. Nosotros tenemos que ser personas ejemplares. Tenemos que ser ciudadanos de la tierra ejemplares. Tenemos que ser trabajadores.
Los niños y los jóvenes que estudian tienen que ser responsables. Las personas adultas que trabajamos tenemos también que serlo. Tenemos que poner en alto el nombre de Jesús. La Biblia dice que Pablo él se hacía llamar él mismo un embajador en cadenas. Porque él lo encerraban en calabozos primitivos, lo encadenaban por predicar el evangelio. Y él decía, yo soy un embajador en cadenas, un embajador del reino de los cielos. Esos somos los creyentes, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, los evangélicos, somos embajadores del reino de Dios. Un embajador es una persona que está en otro país que no es el suyo y está representando a su país. Nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nosotros somos representantes del reino de los cielos. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y como tales debemos comportarnos. Fíjense cómo son las noticias. Supóngase usted, vamos a hablar con nombres puntuales. Vamos a decir nombres que no nos cause mucha polémica por el lugar donde vivimos, ¿verdad? Vamos a decir que el embajador de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es una isla que está por allá, pegadita con Australia. Vamos a decir, el embajador de Nueva Zelanda, supóngase usted que se encuentra, ¿dónde decimos? Vamos a decir en Croacia. Yo no sé cómo están las relaciones diplomáticas. Ese es lo que se me acaba de ocurrir. Pero supóngase que el embajador de Nueva Zelanda en Croacia, si el embajador de Nueva Zelanda comete un error, supóngase usted que el embajador de Nueva Zelanda en Croacia tiene un malentendido con un político. Tiene un malentendido con el presidente de Croacia, o yo no sé si así es la manera de gobierno. No sé, en Croacia. Pero supóngase que hay un presidente en Croacia y el embajador de Nueva Zelanda tiene un altercado con el presidente de Croacia. Se enojan y se dicen cosas, Entonces, ¿qué dicen los periódicos? Los periódicos no dicen, el embajador de Nueva Zelanda tuvo un exabrupto con el presidente. No dicen así. Los periódicos dicen, Nueva Zelanda, ¿qué podría decir el encabezado? Nueva Zelanda pierde los estribos contra Croacia. Entonces no dicen el embajador de Nueva Zelanda perdió los estribos, ¿no? Sino que dicen, ellos no dicen el embajador, ellos dicen Nueva Zelanda pierde los estribos y tiene un exabrupto contra Croacia. Entonces lo que quiero decir es que se toma el embajador como la nación entera. Nosotros como cristianos así somos. Somos embajadores. Somos embajadores del reino de los cielos. Y cuando nuestra conducta refleja, la gente entiende que nuestra conducta refleja el reino de los cielos. Y por eso tenemos una gran responsabilidad para demostrar verdaderamente cómo es el reino de los cielos. El embajador más grande del reino de los cielos ha sido el Señor Jesús. El más grande, el más exacto, el más perfecto, el más todo. El Señor Jesús. Nosotros también somos una especie de embajadores. Aunque pues podríamos hacerlo mejor. Pero en eso estamos. Estamos esforzándonos para ser dignos representantes. Entonces, para nosotros eso es lo más importante. Las cosas materiales son importantes. Ya lo dijimos la semana pasada, tener pues la bendición de Dios, un trabajo, un nivel de vida mucho mejor. Hermanos, está muy bien eso. Pero nuestro corazón debe estar en el reino de los cielos.
No debemos olvidarnos quiénes somos, para dónde vamos. Por eso acá Habacuc dice, con todo yo me alegraré. El ambiente en nuestro alrededor no puede y no debe influir en nuestro gozo. Nosotros tenemos que estar gozosos. Me acuerdo de Job. Job, qué hombre más ejemplar. En un momentito le pasaron todas las cosas terribles para un ser humano. Un momento dice que una persona le estaba dando una mala noticia y esta persona ni siquiera había terminado de hablar y aparece el otro. Y tampoco este terminaba de hablar cuando ya aparecía el otro y así sucesivamente. Se quedó sin familia, se quedó sin cosas materiales. ¿Y qué dijo Job? Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Ese Job sí estaba bien parado. Él sí estaba como Habacuc. Las cosas materiales, las bendiciones no quitaban el objetivo de Habacuc ni de Job. Pablo, otro hombre grande, en Filipenses capítulo 4 dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera. Pues en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, ya sabemos que existe esa triste realidad de los grupos armados subversivos, o sea, las guerrillas. Las guerrillas. Y las guerrillas, siempre la psicología de las guerrillas izquierdistas es que la Biblia no debe ser aceptada por las personas. Porque ellos, se supone que las guerrillas izquierdistas, en teoría, ¿verdad? En teoría, ellos pelean por una igualdad. Aunque cuando los grupos izquierdistas se hacen partidos políticos y llegan al poder, se les olvidó la igualdad y ellos ya no son más comunistas, hoy se hacen capitalistas. Son capitalistas y solo usan su bandera anterior para tener a la gente engañada, pero suben al gobierno y la demás gente que estaba expectante sigue expectante, porque no hacen nada. Ellos y sus grupos familiares se enriquecen y las personas, el pueblo, sigue igual o peor que antes. No cumplieron las promesas. Entonces, habla la palabra de que nos vamos a gozar a pesar, como dice aquí, a pesar de que la higuera no florezca, aunque no haya una prosperidad. Y mencioné lo de esto de las guerrillas porque ellos dicen que la palabra de Dios le enseña a la gente a ser conformista, a no reclamar, a agachar las orejas. Y ellos no son así. Ellos son rebeldes. Esa palabra la utilizan mucho. Ellos son rebeldes. Son fuerzas rebeldes, fuerzas armadas rebeldes, subversivas. Y hay muchos grupos famosos en Latinoamérica, en Sudamérica. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña a que nuestra esperanza debe estar en el reino de los cielos. Como dice Pablo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero, hermanos, por favor, entendamos bien lo que dice Pablo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo en Filipenses. Pero no significa, otra vez, no quiere decir que nos vamos a volver holgazanes. Pues yo me contento aquí, pues no busco trabajo, aquí estoy. Uno tiene que ser proactivo. Uno tiene que ser una persona, como dicen, ¿verdad? Popularmente, echada para adelante.
Y estos versículos, como el del versículo 17 al 19, como que allá en Latinoamérica, pues la gente, allá los que no nacimos aquí en Estados Unidos, sabemos que en Latinoamérica hay mucha escasez. Hay mucha escasez. Entonces estos versículos, ¿verdad? Como que pegan bien en el corazón, ¿verdad? Cuando uno está en Latinoamérica, aunque la higuera no florezca así, pero allá uno pasa siempre comiéndose las uñas, siempre. Allá hay una gran pobreza. Apenas tiene uno para el autobús. Entonces estos versículos pegan en el corazón, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia, algunos nos ha permitido venir de allá para acá, para el norte. Quiero que sepan, por si no lo sabían, que aquí hay que trabajar muy duro. Y el dinero no nos sobra. Parece que hay unas personas que piensan que nosotros tenemos dinero de sobra. No es así. El dinero no nos sobra. Y cuando nosotros ayudamos a alguien, nos quedamos cortos. Así es la realidad. Pero muchas personas en Latinoamérica no creen. Pero es difícil. Sin embargo, estamos en un estatus mejor. Gracias a Dios. El Señor es misericordioso. Sin embargo, también llegan las épocas de las vacas flacas acá. Y muchas veces el trabajo escasea. Cortan las horas en los lugares de trabajo y uno empieza a trabajar menos horas. El cheque le sale más pequeño a uno. Entonces, cuando esas cosas pasen, los hijos de Dios tenemos que estar igualmente confiando en el Señor, que Dios va a obrar, que Dios va a bendecir, que el Señor va a abrir las compuertas de los cielos. Y cuando dice, yo me alegraré y me gozaré, tampoco no significa que usted va a celebrar, ¿verdad? Oh, estaba trabajando 50 horas semanales, hoy solo estoy trabajando 20, ¡qué bien! Pues no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a hacer un circo. No quiere decir eso. Sin embargo, significa que usted va a ser una persona sensata, usted se va a conformar, usted va a creer en Dios, usted va a seguir orando, usted va a seguir perseverando. Al fin y al cabo, lo más importante no es el dinero, no es las cosas materiales, lo más importante es que tenemos un lugar en la presencia de Dios allá en los cielos. Eso es lo verdaderamente importante. El Señor nunca nos va a dejar aguantar hambre, se lo garantizo. Si usted es una persona responsable, una persona trabajadora, una persona dedicada a ser un digno representante del reino de los cielos, usted no va a aguantar hambre. Y quitémonos la mentalidad de pobrecitos, de ay, pobrecito yo, es que mire, fíjese que me pasó esto, yo, pobrecito. Y hay una atracción por estar recordando las miserias del pasado. No se acuerde, o bueno, aparte de su memoria principal, esos recuerdos de miseria, y métalos en la bodega más profunda de su mente. Esas miserias, ¿verdad?, esas situaciones del pasado, apártelas, eso no ayuda. Piense en el presente y esfuércese con el poder de Dios para enfrentar el futuro. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esa es lo que dice Habacuc en el caso como le pasó a Job. Mire, Job vivió estos versículos, pero
de una manera excelente. Estos versículos le pegaron a Job, aunque me parece que en ese tiempo Habacuc todavía no había escrito. Es más, yo creo que Habacuc no había nacido, o sinceramente no sé. Porque se entiende que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Aunque no lo tengamos en el orden de la Biblia, en el primero, aunque no lo tengamos, pero se entiende que el libro de Job es el más antiguo. Entonces, si eso es cierto, Habacuc todavía no se había escrito. Pero Job vivió eso. Job era un hombre millonario que se quedó literalmente en la calle, pero se mantuvo firme. Llegaron 3 amigos, supuestamente amigos, y le decían: te has portado mal y por eso Dios te está castigando. Ellos no sabían. Si usted no sabe la situación difícil de una persona, cállese la jeta. No le esté diciendo nada que usted no sabe. Usted no sabe. Le encanta a la gente estar opinando. Lo que pasa es que a saber qué hizo. Usted no sabe. Algo se portó mal a algo. Usted no sabe. Si usted ha visto, le doy permiso que hable. Pero si usted no ha visto, mire, jeta cerrada, por favor. No nos vayamos a convertir como los amigos de Job. Miren, hermanos, vamos a leer Filipenses 4, lo que mencioné hace un momento. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. Dice, sé vivir humildemente. Otra vez, los que no nacimos acá, hemos visto una diferencia. Venir de la escasez a la abundancia, gloria a Dios, amén, qué bueno. Pero tenemos que estar preparados también si nos toca ir de la abundancia a la escasez. Tenemos que estar preparados. Y miren lo que hizo José, el hijo de Jacob, en Egipto, es un buen ejemplo. Prepararnos mientras haya abundancia. Porque no sabemos cuándo van a venir las vacas flacas. Y podría haber escasez. Pero si tomamos el ejemplo de José, lo que hizo en Egipto, supieron ellos guardar para la época de la escasez. Eso es un buen ejemplo que podemos seguir. Y si llegara la escasez, tenemos que mantenernos firmes, dándole gracias a Dios. Como dice Pablo, sé vivir, dice humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, Pablo él era un comando, era un guerrero, un soldado preparado para todo. Siempre me gusta pensar en el ejemplo de los soldados. Los soldados dispuestos y preparados para todo. Si tienen que estar en el monte 36 horas tirados, allí están. Un soldado no va a estar llorando. Ay, que me están picando las hormigas. Ay, no, que aquí había una hierba venenosa y me está haciendo alergia. Los soldados no están chillando por eso. El soldado está apostado allí. Porque sabe que si mueve un dedo,
Hay francotiradores que lo van a identificar y lo van a matar. Y hasta que está seguro 100% que la situación está controlada, se va a mover de ahí. Así somos los creyentes. Preparados no solamente cuando las cosas se ven bonitas, sino cuando necesitamos apretarnos la tripa, cuando necesitamos estar en la escasez, cuando necesitamos y cuando estamos pasando el valle de la sombra y de la muerte, que generalmente uno no pide eso. Las cosas llegan y no avisan. Las cosas llegan sorpresivamente, las malas noticias. Entonces ahí nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos estar dispuestos a resistir como dignos representantes del reino de los cielos, como dignos imitadores de la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser valientes. El Señor nos dio ejemplo. El Señor vivió, claro, Él hizo el sacrificio perfecto al final del ministerio, pero toda su vida fue un sacrificio en vida. Porque Él no disfrutó de los placeres carnales. No disfrutó de los placeres mundanos. Se mantuvo firme. Y al final hizo el sacrificio perfecto que nos limpia de todo pecado. Y compró nuestra salvación. Y por eso hoy nosotros tenemos el gozo, la bendición de Dios, la libertad, la seguridad de que pronto estaremos con Él. Ahora, pues, el creyente debe, sí, mantener el paso firme y cuidar lo que Dios nos ha dado. Vamos a esperar que la interferencia termine porque los cuchicheos se oyen. Cuidar lo que Dios nos ha dado, mantenernos firmes, darle gracias a Dios. Y si nos encontramos en una época de bendición, de abundancia, qué bueno, amén. Pero estemos preparados. Estemos preparados. Como Job se preparó, como Habacuc se preparó, como Pablo, él estaba preparado. Y démosle gracias a Dios, hermanos. Aprovechemos el tiempo. Cuidemos a nuestra familia. Esforcémonos por hacer la voluntad de Dios cada día. Y no se nos olvide que lo más importante es ese momento cuando vamos a estar delante del Señor. No se nos olvide. Mantengamos el enfoque. Porque pronto veremos el rostro del Señor. Y procuremos darle una respuesta que no nos vaya a avergonzar. Que nuestros vestidos estén limpios. Que nuestros talentos hayan sido multiplicados. Procuremos estar delante del Maestro. Para que podamos recibir de Él la recompensa. Y si alguien siente que no tiene una conciencia tranquila, pues allí donde está, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase, arrepiéntase de corazón. Dígale: Señor, te pido perdón, me arrepiento. Creo que tú eres Dios, que moriste por mí y resucitaste al tercer día, y te pido que me perdones. Y a partir de ahí, si usted hace esa oración con sinceridad, Dios le va a perdonar. Usted va a tener una conciencia tranquila. Y comenzamos a partir de ahí a caminar bajo la luz del Señor, esperando el momento en que Él ha de venir por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias por esta meditación que nos has permitido tener. Te pido
por las familias que nos están sintonizando. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les guardes. Te pido, Señor, de que tú puedas obrar, que tú puedas seguir bendiciendo a cada vida, los grandes, los pequeños, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la bendición que nos has dado. Yo te suplico, Señor, de que tú bendigas a aquellas personas que se encuentran en una situación económica difícil. Provee trabajo al que lo necesita. Te pedimos que suplas alimento en las mesas. Te pedimos, Señor, de que obres, que nos des la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Ayúdanos, Señor, a seguir los consejos que nos da tu palabra. Padre, el ejemplo de José, que fue un administrador, un buen administrador para cuando la escasez llegara. Permite que seamos como José, que seamos buenos administradores mientras tu bendición está con nosotros, Señor, mientras no hemos pasado el valle de sombra y de muerte, para que estemos preparados. Señor, si en algún momento la escasez tiene que llegar, te rogamos que seas tú bendiciéndonos, dándonos la guianza y la sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga firmes en el nombre de Jesús. Y aquellos que te reciben por primera vez, yo te pido que tú les perdones, Señor, que tú les limpies de toda maldad, limpia sus conciencias, Señor, y a partir de hoy, que podamos llevar una vida que te agrade. A partir de hoy, hasta el día de tu venida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor. Amén.